Asambleísta Guillermina Cruz. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a los señores y señoritas, señoras asambleístas, y de hecho al pueblo ecuatoriano y a la zona de frontera. Cierto es que hablar de frontera y los constitucionalistas discutieron mucho cómo hay que defender las fronteras del Ecuador cuando pusieron el artículo 249 y el artículo 250, que significa la región amazónica. Y cierto es que los distintos niveles de gobierno, no solamente niveles de gobierno seccionales, sino también lo que significa el gobierno central, a través de las distintas secretarías de Estado, debe dar prioridad a lo que significan las fronteras vivas de nuestra patria ecuatoriana. Pero hay que también recordar que la frontera ecuatoriana, igual que muchas, y quizá la Amazonía en general, han sido relegadas de tantos aspectos de desarrollo, tanto económico, social, político, educativo, que han sido relegadas por siglos, no por años, por siglos, porque nadie se ha preocupado, y si han dado algo ha sido en goteo para las personas de frontera. Se ha utilizado lo que decía Margarita Carranco, las fronteras ecuatorianas, se ha utilizado para los actos ilícitos la frontera. Al hacer la fiscalización de lo que significa el pase de combustibles y de gas en las fronteras del Ecuador, ¿qué se determinó en la Comisión de Participación Ciudadana? Que realmente se utilizaba la frontera para enriquecer a un poco de sinvergüenzas, a un poco de antipatrias que se han enriquecido con los recursos de los ecuatorianos, vendiendo el combustible a un alto costo, vendiendo el gas a un alto costo. Eso significa la frontera ecuatoriana. Si un tanque de gas cuesta $2.50 o $3, dejándonos a domicilio, en la frontera venden a $21. Negocio redondo, pues, negocio redondo. Entonces, fíjense, esos son los problemas que tiene la frontera, y que hasta los distinguidos militares, hasta la Policía Nacional, tienen miedo de intervenir. Estuve en Huaquillas. ¿Cómo así Huaquillas tiene 7 bombas de gasolina, 7 distribuidoras, y pedían que se incremente los galones de combustible en esas distribuidoras de combustible en Huaquillas, porque se pasaban tanques cada vez, y habían casas establecidas de Cañaguadúa donde estaban todos los tanques de combustibles ahí encerrados para vender ilícitamente. Y lógico, ¿qué nos decían ellos? Si alguien denuncia, un fósforo y volamos con todo, porque no quieren que les comprueben. Cierto es que la trata de niños y de personas de la frontera es un problema bien grande, y por lo tanto sí es necesario que la Asamblea Nacional retome al tiempo previsto. Pero de hecho, no es que si un asambleísta presenta un proyecto legislativo cuando el presidente de la República ha vetado en su totalidad, es ya la administración de la Asamblea Nacional la que debe velar que cumpla lo que determina la ley, un año para que entre nuevamente a debate o a estudio un nuevo proyecto de ley. Eso ya son procesos administrativos que tiene que darse dentro de la Asamblea. Pero sí pedirles a todos nosotros los asambleístas que no es justo tampoco que no podamos tener una ley de frontera, una ley de desarrollo amazónico, que solamente nos quieren poner en la ley de desarrollo amazónico la conservación de los bosques. No talen los árboles, cuando nuestros indígenas, nuestros colonos, los campesinos viven, educan a sus hijos cortando un árbol y sembrando 10. Pero cortando un árbol, porque tampoco hay programas agresivos de reforestación. Pero no podemos decirle en 14, en 20 años, un árbol para ser tumbado necesita 14 años para que tenga
validez con nuestros agricultores y nuestros campesinos, que con eso cuidan, educan a sus hijos y cuidan sus chacras, que es parte de la vida del ciudadano rural. Pero solamente nos quieren dejar a la Amazonía para proteccionistas. ¿Y dónde están los derechos? Los derechos en educación, los derechos en salud, que necesitamos que vaya hacia las fronteras vivas. No es justo que en comunicación, las fronteras, escuchemos los canales de televisión de los hermanos países, las noticias de los hermanos países, y no sabemos las noticias del pueblo ecuatoriano, y no ingrese. Cierto es que ha llegado, ha incrementado, pero pensemos si las escuelas de frontera o las escuelas de la Amazonía ecuatoriana ya están implementadas lo que es el internet, implementadas de computadoras. Por ejemplo, Napo, que tiene la mayor parte de establecimientos educativos fiscomisionales, serán los últimos en implementarse, porque son fiscomisionales, pero son fiscomisionales gratuitos en la Amazonía ecuatoriana, gratuitos, no son pensionados, y eso no está considerando el Ministerio de Educación, y por lo tanto no les implementa, y ahí están los jóvenes y los niños de todos los sectores, porque al ser gratuitos, el sector rural es donde más se educa en los planteles fiscomisionales, igual que el sector urbano. Entonces yo creo que es necesario hacer una reflexión profunda hacia lo que significa el derecho de frontera. De hecho, lo que dice la Comisión es lógica. Lo que dice la Comisión, no ha pasado el año después del veto presidencial, no se puede tratar la ley. Felicitarle a Leandro, también un asambleísta de frontera, que propende, porque sabe lo que es el problema fronterizo, pero no podemos aprobar lo que no es legal. Pero sí pedirles a los compañeros asambleístas, ojalá durante este año, viendo el espacio de tiempo, podamos sacar la ley de frontera y la ley de desarrollo amazónico, que nos siguen y nos siguen dejando sin que haya un tratamiento a esa ley. Gracias, señor presidente, y gracias a ustedes, compañeros asambleístas.